Bueno, ¿ven la pantalla de GeoGebra? Sí, sí. Sí, profe. Nosotros podemos necesitar x igual a 2 a la x. Vamos a esto que estamos viendo acá. Y acá está la función de x igual a 2 a la x. ¿Qué pasa con esta función de x vale 0? ¿Cuánto vale la función cuando x vale 0? Uno. 1. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 1? 2. 2. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 2? 4. 4. Bien. ¿Hicieron la prueba de ver cuánto vale la función a medida que x vale cada vez valores más negativos o negativos más chiquititos? Por ejemplo, Sí, profe. ¿a qué valores se aproxima? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo que sí? 0, profe. Claro, ¿quién me está contestando? Allá. ¿Cómo? Allá la profe. Bueno, entonces, si yo hago, por ejemplo, miren, f de 4, de menos 4, f de menos 4, me da 1 dividido 16, ¿sí? Sí. 1 dividido 16, que es 0,06, es cercano al 0. Y si calculo, por ejemplo, f de menos 10, que es todavía más, o sea, menos 4 está acá y menos 10 está acá, es todavía más chiquitito. Me da 1 dividido en 1024, o sea, un valor todavía más chiquitito. Y así puedo seguir y seguir y seguir hasta el infinito, y la función, a medida que la x se va haciendo cada vez más negativa, ¿ven esta línea verde que está acá? Sí. Indica que la función se aproxima cada vez más al eje de las x para tocarlo, para transformarse en 0, pero nunca llega a ser 0. Va a ser 0,00000 algo, pero nunca llega a ser 0. Entonces, esto quiere decir, ¿qué quería decir? Que la función se aproximara a 0 sin nunca llegar a ser 0. Que iba a estar siempre representada en valores positivos. Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Averiguaron el concepto de asíntota ustedes? Sí, profe, nosotros lo tenemos. Sí, profe. A ver, ¿qué averiguaron? Cuéntenme. Nosotros tenemos que se llama así asíntota de la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de tal función. Es decir, que la distancia entre los dos tiende a ser 0 a medida que se tiende indefinidamente. Claro. Presentan un comportamiento asintótico. Asintótico. En este caso, a medida que la x se hace cada vez más chiquita, la función toma valores cada vez más cercanos al 0. Por ejemplo, en f de menos 4 toma como valor 1 dividido 16, pero en f de menos 10 toma como valor 1 dividido 1024. Y así, si hago, por ejemplo, f de menos 100, todavía más chiquitito, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es todavía más negativo? Sí. Me da 0, pero no es 0, no llega a ser 0 nunca. Da 0 porque no aproxima acá, pero da 0,00000, o sea, valores re cercanitos al 0, pero nunca llega a ser 0. Eso quiere decir que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿De acuerdo? Sí. Esta función que estamos viendo acá, f de x igual a 2 a la x, tiene una asíntota horizontal en igual a 0. Quiere decir que la función, a medida que las x se aproximan a valores cada vez más pequeños, la función tiende a valer 0, pero nunca llega a ser 0. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí.
¿Qué Sí. pasa si yo acá tengo f de x igual a la x? ¿Qué pasa si le agrego un valor k? Vamos a hacer otra función. G de x igual a, y ponemos 2 por 2 a la x. ¿Qué pasa con la función? ¿Qué efecto tuvo este 2 que le agregué acá, que sería el valor k? Este 2 que le agregué acá al 2 a la x. Fíjense, la verde es la función f de x igual a 2 a la x, ¿verdad? Sí. Y la roja es la función 2 por 2 a la x. Sí, sí. ¿Qué cambió? ¿Por dónde pasa la línea? Cambió por dónde pasa. ¿Qué valor claramente se ve que cambió? De 1 a 2. ¿Qué es ese valor? K. En la función verde. En la función verde. K vale 1 y en la roja K vale 2. Bueno, pero escuchen. En la función verde, ¿qué quiere decir que cuando x vale 0, y vale 1? ¿Qué Es la ordenada al origen. La ordenada al origen. Y en la función roja, la ordenada al origen, ¿cuánto vale? Cambio ahora es 2. Ahora es 2. Vamos a hacer otra función. Profe, si bien tipo, por ejemplo, la ordenada al origen cambió y todo, después tipo los valores, los últimos siguen siendo los mismos, ¿o no? No, no. Fíjate, por ejemplo, que en 1 Sí. la verde vale 2, Ujú. Ok, pero la roja vale 4 claro. y la azul vale 10. Ok. Fíjense, por ejemplo, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1, Por 5, 5. 5. Es decir, que ¿qué me va cambiando? Me va cambiando la ordenada del origen y por supuesto los valores de la función, a medida que este valor de k va cambiando. Ese es el efecto que tiene el valor k en la función, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongo un k de 1, cuando k vale 1, tengo esta función, igual a 2 a la x. Cuando k vale 2, me cambia la ordenada al origen y me cambia los valores también, la va haciendo como más alta, ¿sí? Como más empinada a la función. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Vamos a Sí, profe. crear otro archivo. Acá tengo f de x igual a 2 a la x, ¿sí? Que tiene, dijimos, asíntota horizontal en igual a 0. ¿Por qué? Porque a medida que la x tiene valores cada vez más chiquititos, ¿qué pasa con la y? Se va aproximando a 0. Se va aproximando a 0. ¿Qué pasa si yo